empiezo, si les parece, esta comparecencia y mis posiciones. Es un placer para mí comparecer como secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género para dar cuenta de las acciones que está tomando mi ministerio y sus diferentes departamentos. Les aviso que traigo una exposición quizás algo densa, pero me parecía también de justicia poder detallarles con exactitud, debido a la gravedad de los temas que nos ocupan, precisamente todo lo que se está haciendo y lo que estamos haciendo, además, conjuntamente con las comunidades autónomas y con el resto de representantes públicos. Tras un tiempo muy complicado, el país por fin empieza a recuperar su ritmo. Creo que todas podemos sentir ya que hay luz al final del túnel y que volvemos un poco a recuperar a esa primera normalidad, la normalidad de verdad de antes de que pasara todo esto, pero, sin embargo, desde el Ministerio de Igualdad nos negamos en cierta manera a volver atrás como si nada, ¿no? Y les digo esto porque esta pandemia también nos ha enseñado cosas importantes, nos ha hecho aprender importantes lecciones como Gobierno, pero creo que también como sociedad. Una de ellas, y que hoy quiero destacar aquí ante la comisión, es que el feminismo, que las políticas feministas, las políticas públicas feministas son más necesarias que nunca para recuperarnos plenamente, para superar esta crisis y construir un país más justo a la altura del esfuerzo colectivo que ha hecho toda la ciudadanía en su conjunto, pero me lo van a permitir especialmente también las mujeres que han estado durante este año en la primera línea haciendo que todo se sostenga, ¿no? Cuando todo parecía que se iba a caer, han hecho que todo se sostenga. El diagnóstico del Ministerio de Igualdad es claro y es compartido, además, por organismos internacionales como Naciones Unidas. Existe un riesgo real de retroceso en los derechos humanos de las niñas y las mujeres en todo el mundo, y ese riesgo, si lo aterrizamos en el caso español, amenaza con agravar el deterioro del ejercicio efectivo de esos derechos que heredamos del anterior ciclo de crisis que inició en el 2008 y del que todavía no nos habíamos recuperado enteramente. Por eso trabajamos a contrarreloj en el marco de una herencia que ciertamente debilitó lo público y que nos obliga a poner en marcha una agenda que no solo resista el empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría social y de las mujeres, sino que dé paso también sólidos para apuntalar mejoras en los derechos que sean difícilmente reversibles en el futuro, y creo que de eso se trata, ¿no? Que todo lo que construyamos venga para quedarse. A las mujeres, que somos quienes mayoritariamente, esto es así, nos responsabilizamos de los cuidados en las casas, en el ámbito sanitario, en la educación, en las redes comunitarias. La pandemia mundial y sus consecuencias nos ha caído como una lluvia que cae ya sobre mojado, ¿no? Para nosotras, no avanzar y solo resistir siempre va a ser retroceder. Una década después de esa crisis no pueden volver a ser las mujeres las que asuman mayoritariamente el peso de una nueva crisis a costa de la economía autosostenida, de su salud física y también, hay que decirlo, de su salud mental. España necesita impulsar cambios que impliquen un nuevo orden social y económico que no descuente a las mujeres, que no dependa siempre de su sobreesfuerzo, sino que ponga en valor y en pie de igualdad sus vidas, que es también de lo que se trata. La salida de esta crisis y los desafíos a los que nos enfrenta exige una agenda feminista con capacidad de corresponsabilizar a la sociedad en su conjunto, a las instituciones, también a esta comisión, a los agentes económicos y sociales y a los hombres también, para satisfacer el bienestar de todas las personas en condiciones de dignidad para todas ellas. Señorías, antes de detallarle los 4 ejes fundamentales en los que he estructurado mi intervención, porque también son los ejes fundamentales sobre los que trabaja el Ministerio de Igualdad, me gustaría aprovechar este espacio para recordar el hito que celebramos la semana pasada, hace solamente unos días, una fecha que saben ustedes que marca el calendario feminista y el calendario de la lucha específicamente contra todos los tipos de violencias machistas. Saben que el pasado 11 de mayo se cumplían 10 años del Convenio de Estambul. Es el primer instrumento europeo que vinculaba a los países firmantes en el establecimiento de medidas encaminadas a erradicar todas las violencias machistas, y el Convenio de Estambul, compartirán conmigo, supuso un antes y un después para la lucha contra la violencia machista en Europa. Y hoy más que nunca, y por eso precisamente lo traía esta comisión, en un contexto de creciente negación de las violencias machistas y en una emergencia pandémica que ha visibilizado
esa otra pandemia que es la violencia que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Creo que debemos ser más firmes que nunca, que debemos estar más unidas que nunca, independientemente del color político que tengamos en su defensa y en su impulso. No podemos mirar atrás, el Gobierno de España no puede mirar atrás cuando vemos, por ejemplo, que Turquía, que fue el primer país que ratificó el convenio de Estambul, ha decidido abandonarlo y con ello abandonar y dejar desamparada a millones de mujeres. Y además tenemos que poner encima de la mesa que no es un gesto solo y simbólico. Es decir, hay países como Hungría, Letonia, Lituania, Eslovaquia, República Checa y Bulgaria que siguen sin ratificar el convenio, a pesar del mandato dado por la Unión Europea a los Estados miembros a través de la Estrategia Europea de Igualdad para 2021-2025. Desde aquí, como representante del Gobierno de España, pero también convencida de que sus señorías también me acompañan en eso, me dirijo a todas esas mujeres para decirles que estamos con ellas y que, como pudimos ver el martes pasado en todo el mundo, no están solas. Si no avanzamos todas, todas estamos amenazadas. Si no avanzamos todas y juntas, todas estamos amenazadas. Y el Convenio de Estambul es y sigue siendo el faro feminista que nos guía en nuestras políticas públicas de lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres, en España, en Europa y en todo el mundo. Como les decía, me van a perdonar, pero hablar con la mascarilla es complicado tanto tiempo. Como les decía, voy a pasar ahora a los ejes que vertebran la actividad del Ministerio de Igualdad y, en concreto, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. En primer lugar, me voy a referir a las políticas vinculadas a la lucha contra las violencias machistas, o como le llamamos nosotras también, las políticas de supervivencia frente a las violencias machistas. En segundo lugar, me voy a referir a las políticas de igualdad vinculadas a la redistribución de la riqueza, del uso del tiempo y de los cuidados, algo que la pandemia nos ha situado en el centro del debate y para lo que el Instituto de las Mujeres en concreto tiene un papel fundamental. En tercer lugar, me voy a referir a las políticas de diversidad sexual y LGTBI, a las políticas dirigidas a acabar con la discriminación también étnico-racial y la apuesta por la igualdad de trato. Y, en último lugar, quería hablarles también de los ejes de acción que tenemos abiertos a nivel internacional y que me parecía importante también compartir con todas ustedes. Creemos que las políticas feministas tienen que contar con un carácter internacionalista muy intenso, como así nos demanda un feminismo de la época caracterizada por la capacidad de fortalecerse a través de los vínculos y las alianzas que articula a escala mundial, un feminismo que tiene en la solidaridad su mejor arma de acción y la conciencia profunda, repito, de que si no avanzamos todas, pues todas estamos amenazadas. Voy a ir entrando en materia porque la agenda y el trabajo que nos hemos marcado desde el Ministerio de Igualdad es ambiciosa y les quiero dar buen detalle. En el ámbito concreto de las violencias machistas estamos trabajando, sepan ustedes, en dos planos diferenciados, pero que son absolutamente complementarios, tienen que ir siempre de la mano. Por un lado, estamos trabajando a nivel normativo, ya lo saben ustedes, y por otro, estamos reforzando los recursos que ya existen, que ya venían de otras legislaturas anteriores también, y estamos ampliando otros nuevos a través, por ejemplo, del Plan España te protege contra la violencia machista, que, como saben, es el plan que va destinado a los fondos europeos de recuperación y resiliencia y que seguramente les contó la delegada de Gobierno contra la violencia de género cuando vino pasadamente a esta Cámara. Un plan que ya hemos trabajado y ya hemos empezado a trabajar en constante diálogo y colaboración con las comunidades autónomas para garantizar su correcta implantación a nivel territorial a la hora de desplegar los recursos y los ejes de acción que en él se contemplan y que hemos decidido colectivamente poniendo la cogobernanza como punto de partida. En lo que respecta al primer plano, el plano normativo, sabemos, y les felicito porque antes que nosotras muchas estuvieron aquí, España es un país pionero en la lucha legislativa contra la violencia de género, lo es así, tanto por la Ley 1/2004 como por el hito que supuso el Pacto de Estado, que marcó un antes y un después, y siempre aprovecho cada ocasión para felicitarles por ello. Y en este primer tramo de legislatura, desde el Ministerio de Igualdad, nosotras nos hemos centrado mucho e intensamente en efectuar importantes aportaciones normativas a este patrimonio que es de todas y que tenemos que cuidar. En primer lugar, ya lo conocen, el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual.
En segundo, las aportaciones en la Ley de Infancia. Sabéis perfectamente porque ha pasado por esta Cámara y el jueves finalmente se va a terminar de aprobar en el Congreso de los Diputados, que incluye medidas importantes contra las violencias machistas, la eliminación del SAP, la eliminación del régimen de visitas para padres que son maltratadores, mejorando así la protección de las víctimas, de los niños y de las niñas víctimas de esta violencia de género, ¿no? Como tantas veces lo hemos repetido y lo vamos a seguir repitiendo, desde luego un maltratador no puede ser un buen padre. Además, saben ustedes que hasta el 23 de este mismo mes está abierto el plazo para la consulta pública previa, para que las entidades sociales, para que la población en general puedan hacer aportes a la futura ley integral contra la trata. Es otra deuda histórica, también me constan los intentos y los pasos anteriores a nuestra llegada que se hicieron, pero sigue siendo una deuda histórica que tiene este país con las más agredidas y con las más vulnerables. Durante este año 2021, también lo saben, tuve ocasión de compartir con ustedes los números, pero me parece importante resaltarlo, se van a invertir por primera vez, nunca se ha visto tanta inversión en la lucha contra las violencias machistas, 268 millones de euros, de los cuales sabéis que 100 son para transferencias directas a las comunidades autónomas, 80 para la Administración General del Estado, de los cuales 60 son para la Delegación de Gobierno contra la Violencia de género y, insisto, nunca se había hecho una inversión tan clara. Empezaba mi comparecencia, creo que con una clara evidencia de por qué es necesario invertir y seguir poniendo todos los recursos a nuestro alcance para la lucha contra las violencias machistas. Y, de hecho, se ha incrementado también el presupuesto que destinamos a las entidades locales, a los ayuntamientos, para que hagan frente a esto, que son quienes tienen, evidentemente, la cercanía con las víctimas. De 20 millones hemos pasado a 40, esa también era una deuda que hemos cumplido y, además, hemos ajustado, y lo digo porque esto es una Cámara de representación territorial y sé que a todas ustedes les interesa, hemos ajustado los criterios de reparto de esos fondos escuchando lo que la FEMP tenía que decirnos y también lo que tenía que decirnos las comunidades autónomas para que fuésemos más eficaces todavía de lo que habíamos sido. Insisto que la cogobernanza para nosotras en este sentido es fundamental porque es la única manera. Esta actualización de los criterios de reparto es la que permite redistribuir los fondos adecuándose al número de municipios existentes en la actualidad y a la evolución de la población. De esta manera, para que ustedes tengan el mapa bien en la cabeza, de la cuantía mínima fija que tenía antes de cada municipio, que recibía un total de 689 euros, pasa a tener 1.000. Es decir, esto supone un 30% más para todos los municipios que reciben esta cuantía. Y, además, se incluye no solamente a los 392 municipios que ya estaban incorporados en el sistema Biogen, sino que, además, se incluye a todos aquellos que están en ATEMPRO y que nos permite llegar a más población. Esto supone 2.054 municipios, es decir, hemos hecho un aumento muy considerable de municipios que van a recibir estas ayudas, este dinero, este presupuesto para poder emprender líneas de acción contra la violencia machista. Y, de hecho, y en referencia al segundo plano de acción que les señalaba, que era mejorar los servicios ya existentes, saben que también hemos ampliado el servicio del 016 para que pueda atender a todas las víctimas de todas las violencias, también de las violencias sexuales. Otro de los planes que nos habíamos marcado, de los objetivos, era el que les decía, el Plan España te protege contra la violencia machista, que se va a costear con dinero de los fondos europeos. Está dotado de 48 millones de euros y nos va a permitir poder aumentar todos los servicios de atención integral a las víctimas de violencia machista, más allá de la que se ejerce en el ámbito de la pareja o de las parejas, y ampliarlo a todo tipo de violencias. Eso era el mandato del Convenio de Estambul y teníamos que hacerlo. Y en esa línea de asistencia a las víctimas quería poner en valor sobre todo la creación de los centros de crisis para la atención integral de mujeres víctimas de violencia sexual, que, como saben, va a existir uno en cada provincia de España y que van a poder atender de forma presencial y telemática a todas las mujeres. Esto se aprobó en el Consejo de Ministros y de Ministras el pasado mes de abril. La autorización de gasto pasó por ahí para poner en marcha estos centros, con una inversión total de casi 70 millones de euros, que viene a dar cumplimiento, como les decía, no solamente al artículo 25 del Convenio de Estambul, sino también al último informe del GREVIO, que saben que es el grupo de expertos en la lucha contra la violencia contra la mujer y que también nos señalaba por la ausencia de estos centros.
Y, por otro lado, también lo preveía, y esto es un adelanto que hacemos para que las comunidades autónomas puedan cumplir con su compromiso una vez se apruebe la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, porque también ella contempla en su artículo 32 el derecho a la atención integral especializada, asegurando que las mujeres, abro comillas, las mujeres víctimas de violencias sexuales tienen derecho a una atención de emergencia y crisis de recuperación en el largo plazo que les ayuda a superar las consecuencias físicas, psicológicas, sociales o de otra índole derivadas de la violencia. Como ven, los centros de crisis son ejemplo de esa doble acción normativa que tenemos que hacer y de ese refuerzo de los recursos que ya existían y que tenemos que ampliar de forma complementaria. Como secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, esta puesta en marcha me enorgullece enormemente. Insisto, va a existir un centro en todas las provincias del territorio. Se va a atender específicamente a todas las mujeres mayores de 16 años que hayan sufrido algún tipo de violencia sexual, no solamente en el presente, sino también en el pasado. Saben ustedes que muchas de las mujeres que han sufrido violencia sexual no han querido o no han dado el paso de ponerlo en conocimiento, de pedir ayuda, y por eso nos parecía importante reflejarlo. Y además, esto no es una invención, esto está apoyado por los datos de la macroencuesta de violencia contra la mujer del 2019, que saben que son datos que nos están sirviendo para afinar, para atacar más en la raíz del origen de la violencia machista y también en la reparación de las víctimas. Según la macroencuesta, el 90% de las mujeres que han sufrido violencia sexual a lo largo de su vida no han denunciado, ni siquiera han pedido ayuda, pero tampoco han denunciado. Por eso los centros de crisis van a ser clave para estas mujeres, porque podrán estar acompañadas sin tener que haber puesto una denuncia antes y durante el proceso de acompañamiento decidir si quiere o no quiere poner esa denuncia. Como ven, empezamos a poner en marcha cuestiones que vienen recogidas en el anteproyecto de ley de garantía integral de la libertad sexual. Confío en que, de hecho, llegue esa ley lo antes posible a esta Cámara. Ya está pasando por los últimos trámites, en breve irá al Consejo de Estado, que saben que es el último paso que tiene que dar antes de llegar a las cámaras y que nos va a poner como país a la cabeza de la lucha contra las violencias machistas y nos va a poner a la altura del Convenio de Estambul, que ya saben era una deuda y llegamos un poquito tarde, pero llegamos. Cuando decimos que se trata de una ley pionera, no hablamos en vano. Una de las cuestiones más novedosas de la ley y que más nos importa o más hincapié le hemos hecho desde el Ministerio de Igualdad es precisamente que todas las víctimas de violencia no solo cuenten con protección y apoyo, sino que además sean reparadas también por el daño que han sufrido. Y cuando decimos que defendemos una forma de hacer política con enfoque de derechos humanos, feminista y también no punitivista, porque no creemos que esa sea la solución, lo decimos precisamente porque damos un peso muy importante a la reparación. Y por eso, precisamente, la ley contempla un título entero donde se comprenden los derechos a la reparación económica por daños y perjuicios derivados de la violencia, medidas encaminadas a su reparación completa física, psíquica y social, también como garantías de reparación simbólica. Hay cuestiones muy simbólicas y que también nos parece de justicia incluirlas, como es la prestación de orfandad para los hijos y las hijas cuya madre no fue asesinada por su pareja o expareja, o muy novedosas como es la reparación colectiva y el papel fundamental que esto tiene para la sociedad. Quiero detenerme brevemente también, como les decía, en este plano legislativo, en la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, una norma que se ha elaborado conjuntamente entre la Vicepresidencia Segunda, entonces Vicepresidencia Segunda, hoy es el Ministerio de Derechos Sociales, y por el Ministerio de Justicia y que, como les decía, tras haber pasado por esta Cámara, conocen de sobra el contenido. Se va a aprobar finalmente este jueves en el Congreso de los Diputados. Y quiero señalar específicamente el aporte importantísimo que incluye esta norma en relación con los niños y con las niñas. El derecho, que parece mentira, ¿no?, que haya que decirlo, pero hay que decirlo, el derecho a ser escuchados a cualquier edad constituye uno de los derechos fundamentales de las niñas, de los niños y de los adolescentes y viene previsto en la Convención de los Derechos del Niño de la ONU. Son personas titulares de derechos y como tales merecen y deben ser escuchadas.
Esto precisamente se ha reforzado, de hecho se ha reconocido por primera vez en la Ley de Infancia, estableciendo las obligaciones que le son inherentes en términos de formación. Y por eso es tan importante que la LOPIBI incluya una cautela específica frente a la aplicación de criterios sin aval científico que carecen de base y que venían a sustituir una investigación rigurosa. Les cuento, y seguramente lo sepan, son representantes territoriales y saben perfectamente la situación de los juzgados en los territorios, pero lo que estaba pasando es que el testimonio de una niña o de un niño que había crecido, había vivido en el entorno de una situación de violencia de género directamente, no solamente no se le escuchaba, sino que su testimonio venía invalidado de partida, ¿no? Esto precisamente era para impedir o para intentar instalar aquello de que las madres son quienes le lavan el cerebro a los niños para ponerles en contra de los padres. Esto es una verdadera barbaridad, no tiene ningún tipo de rigor científico y la Ley de Protección a la Infancia, gracias al empuje del Ministerio de Igualdad y a ese trabajo con los colectivos feministas, lo va a eliminar. Esto podía tener como consecuencia la impunidad de formas de violencia contra la infancia y es algo que resulta desde luego inasumible para un gobierno feminista. En consecuencia, con la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia, damos cumplimiento también, así, al punto 129 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y nos acogemos a la recomendación del Consejo General del Poder Judicial en su guía práctica de medidas de protección integral contra la violencia de género. Y, finalmente, desde mi última comparecencia en esta sede, precisamente para contarles los presupuestos generales del Estado dependientes del Ministerio de Igualdad, cuando expliqué esas líneas generales, hemos impulsado algo que me parece importante compartir con todas ustedes. Siempre insisto en lo de la representación territorial, pero estoy convencida de que ustedes conocen estas realidades mejor que nadie. Hemos impulsado un plan de acción urgente contra la trata y la explotación sexual. Constituye, evidentemente, la gran forma y la más salvaje de esclavitud del siglo XXI, afecta mayoritariamente a mujeres y niñas y este plan incluye no solamente la citada Ley Integral contra la Trata, que actualmente está en fase de consulta pública previa, sino que también otra serie de medidas que vienen a complementar y a ir de la mano con ella. Junto a esta ley se incorpora desde la lógica del refuerzo y la ampliación de recursos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un plan de inserción sociolaboral destinado a las víctimas de trata, explotación sexual y prostitución, desarrollado junto a la Vicepresidencia Tercera, junto al Ministerio de Trabajo. Abordar, evidentemente, el fenómeno de la explotación sexual desde una perspectiva únicamente penal, que es como hasta ahora se venía haciendo bajo nuestro punto de vista, deja a un lado las causas sociales que originan este problema y relega el debido apoyo y reparación a las víctimas a un segundo plano. Y esto no puede ser así, es el objetivo contrario del que queremos con esta ley. Se trata de ofrecer, de hecho, alternativas, de ofrecer mejores condiciones de vida a estas mujeres que han visto vulnerados sus derechos y por eso es fundamental que exista un trabajo coordinado entre los diferentes ministerios, porque sabemos que esto es algo que toca muchas competencias para dar una respuesta también conjunta de esta problemática que afecta a diferentes áreas. Nuestro país así, de hecho, estaría haciendo los deberes, dando cumplimiento al Protocolo de Varsovia del año 2005, a la Directiva 2011/36 de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo, así como al artículo 6 de la CEDAW y los informes del GRETA, el Grupo de Expertos contra la Trata y Seres Humanos del Consejo de Europa. Y quería aprovechar, de hecho, de nuevo este espacio o el altavoz que supone también estar hoy aquí para animar a todas las personas que nos puedan estar escuchando o siguiendo este debate para formalizar todo tipo de aportaciones que quieran hacer. El plazo está abierto, insisto, hasta este día 26. Los datos, compartirán conmigo, son absolutamente escalofriantes. España es uno de los países del mundo de mayor destino y tránsito de trata y, según datos de la ONU, el 96% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual en el mundo son mujeres o son niñas, por lo que la perspectiva de género creo que es inaludible. Además, el último informe de Amnistía Internacional apuntaba que entre el 2017 y 2019
y este es un dato que a nosotras, por lo menos desde el Ministerio de Igualdad, nos lleva mucho a la reflexión, el número de personas identificadas del total de las que se encontraban en riesgo de trata oscila tan solo entre el 1,4 y el 1,5, lo que indica absolutamente, comprenderán conmigo, la dificultad enorme y la ausencia de mecanismos para detectar e identificar a las víctimas de trata. Y esta situación también la observamos si vemos la disparidad que existen entre los datos con los que contamos actualmente, ¿no? No es lo mismo el dato o los datos que da la Fiscalía General del Estado como los que da el CIC, ¿no? Hay evidentemente una descompensación, un desequilibrio de datos actualmente y, por lo tanto, mal punto de partida tenemos si queremos ser muy eficaces con la elaboración de la ley de trata, ¿no? Conocer la realidad nos va a permitir abordarla con mayores y mejores garantías y por eso también en los presupuestos generales del Estado y también en este paquete de medidas contra la trata impulsamos la realización de un macroestudio que nos dé un poquito de luz y que nos dé mayores datos y mejores y más finos sobre la situación de las mujeres víctimas de trata para tener unas variables cualitativas, cuantitativas que se mezclen y nos permitan también atinar a las causas. A pesar de que nuestro país no cuenta todavía con una ley integral de estas características y dado que la protección de las víctimas debe ser lo que más nos preocupe como Ministerio, con carácter previo, es decir, este no es un plan de acción que llegue desde el principio sin haber hecho nada. Desde el principio, desde que llegamos al Ministerio de Igualdad, pensábamos que este debería ser un tema fundamental. Por eso lo incorporamos en el anteproyecto de ley de libertad sexual, reconociendo la trata como una forma y, de hecho, una de las más salvajes, violencia sexual que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres y, además, saben ustedes que también las incluimos en el plan, en el Real Decreto para medidas contra la violencia de género durante el estado de pandemia, dándoles también la posibilidad de poder acceder a recursos básicos como el ingreso mínimo vital o otras medidas del escudo social y nos parecía importante visibilizarlas, ¿no? Estas mujeres existen y están en una situación de vulnerabilidad que teníamos que atajar. Termino ya este eje. Ya han visto que ese doble plano, el normativo y el refuerzo de la ampliación de recursos, está marcando la hoja de ruta en el Ministerio de Igualdad en la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres, recorriendo tanto al impulso legislativo como a la oportunidad que nos van a brindar estos fondos europeos para reforzar las cosas que ya estaban en marcha y que ya servían y que tienen que servir para llegar todavía a más víctimas de violencia de género. Paso a continuación a las políticas redistributivas que saben que son tan importantes para el Ministerio de Igualdad. Para nosotras, la redistribución de la riqueza, de los cuidados y del tiempo es la base material que permite el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres. Esta sigue siendo una lucha y una batalla del movimiento feminista que está inacabada. No les voy a reiterar lo que ya conocen y lo que hemos visto absolutamente todas, ¿no? Cuando el país se para, cuando el país se asoma a una crisis sanitaria que ha derivado también en una crisis económica como la que estamos viviendo, es el poder adquisitivo de las mujeres, su empleo, su salud mental, su sobrecarga, su sobreesfuerzo, lo que se asoma también al precipicio. Creo que es una realidad, insisto, que hemos visto todas. Y aunque al ritmo de la vacunación también recuperamos progresivamente cifras de empleo positivas. De hecho, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Congreso de los Diputados contaba hace poquitos días que estamos a 200.000 empleos de situarnos en la posición anterior a la llegada de la pandemia y es algo que nos alegra. Lo cierto y la cruda realidad, sabemos, y lo sabemos muy bien las mujeres, es que la situación de desigualdad para nosotras en el ámbito laboral y de los cuidados no mejora porque estamos hablando de un problema estructural que viene mucho más allá, mucho más de lejos, ¿no? Si los datos muestran mes a mes una mejora que ratifica la recuperación progresiva de la crisis, la desigualdad de las mujeres en el mercado laboral no mejora porque las razones no son coyunturales, insisto, son estructurales y vienen de muy atrás. La asunción casi en solitario de las tareas de cuidado, que tanto conocemos seguramente todas nosotras, todas las presentes, explica, por ejemplo, que las mujeres ocupen mayoritariamente los empleos a tiempo parcial, los más precarios, siempre, ¿no? Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, también tenemos que mirar con mucha lupa la brecha retributiva.
es actualmente del 21,4%, 21,4%. Es decir, esto equivale a que las mujeres ganamos 820 euros por cada 1.000 que gana un hombre. O lo podemos mirar también de otras formas, como si las mujeres trabajásemos 51 días gratis al año. Lo podemos valorar de la forma que más nos ejemplifique la situación. Esta insistente y permanente desigualdad en el reparto de trabajos que condiciona el acceso al mercado laboral en condiciones igualitarias configura la tormenta perfecta para la expulsión y el empeoramiento de la autonomía económica y personal de las mujeres, algo que les afecta a ellas, a sus familias, si es que las tienen, y que coloca también a las mujeres que viven situaciones de violencia machista también en una situación muchísimo más delicada y de mayor dependencia. Esta desigualdad y discriminación estructural que impide que las mujeres puedan ser libres para protagonizar sus proyectos de vida y que coloca sus vidas en riesgo es uno de los desafíos más importantes que tiene el Ministerio de Igualdad y, en concreto, la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. Para empezar a revertir la situación, la palabra clave para nosotras siempre lo ha sido, se lo dijo la propia ministra desde la primera comparecencia, la palabra clave es redistribución de tiempo, de trabajo, de riqueza. Estamos hablando de la mejora del empleo en calidad y en igualdad y del reparto corresponsable y justo de los cuidados. Y por eso nuestra acción como Ministerio de Igualdad está dirigida a trabajar en este sentido en esa doble vía, ¿no? En incidir en el mercado de trabajo y aumentar el papel del Estado, la responsabilidad del Estado, pero también de los hombres en la resolución de los cuidados, que es un trabajo que satisface las necesidades básicas para el ser humano y que sí o sí hay que hacer todos los días del año, 365 días del año, aunque sea de manera invisible o hasta ahora ya ha sido así, hay que hacerlo. Y les voy a hablar de iniciativas fundamentales en estos ejes, empezando por el laboral. Y en estrecha colaboración, como no podía ser de otra forma, con quien tiene la competencia, que es el Ministerio de Trabajo y Economía Social, pero también con el propio Instituto de las Mujeres, que, como saben, es el organismo autónomo dependiente del Ministerio de Igualdad que trabaja por la igualdad en el empleo. Saben que el pasado otoño se convirtieron en realidad los dos reales decretos que regulan la igualdad retributiva entre hombres y mujeres y el contenido de los planes de igualdad y su registro. Son dos reglamentos que desarrollan previsiones del Real Decreto Ley 6/2019 del 1 de marzo de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, que también son a su vez de desarrollo ya previstos en la Ley de Igualdad del 2007 y que, como ven, pues estaba de manera pendiente, de manera que este avance que hemos realizado además se ha hecho de forma justa, y esto quiero ponerlo muy en valor porque se ha hecho dentro del marco del diálogo social, que saben que es una de las premisas en concreto del Ministerio de Trabajo. Esto lo quiero subrayar porque me parece histórico que así sea. Me parece histórico que las instituciones, en este caso encabezadas por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Igualdad, pero también los sindicatos, pero también la COE, el mundo de la representación también empresarial, hayan puesto conjuntamente en el foco el mismo camino para contribuir a erradicar este tipo de desigualdades. Así que me felicito enormemente por ello, porque demuestra una vez más que juntas es como podemos avanzar, ¿no? El pasado 14 de abril se presentó de forma conjunta entre los dos ministerios y con ellas, con las representantes del mundo de la empresa y de los sindicatos, la herramienta que se va a utilizar para esto es la herramienta IR, la herramienta de igualdad retributiva, que va a permitir a las empresas cumplir con esta obligación de garantizar la igualdad en las retribuciones, permitiéndoles también conocer los datos reales de su propia casa. Yo soy muy consciente de que las empresas, en su mayoría, no discriminan a conciencia, pero sí que es verdad que cuando se ven los datos y se ven las razones, pues se empieza a entender, a interiorizar que esta desigualdad existe y que hay que ponerle remedio, ¿no? Insisto en que soy plenamente consciente de eso, pero esa transparencia retributiva que haga que en este país sea realidad la igual retribución por trabajos de igual valor va a ser importantísimo. Al asunto de la valoración de los puestos de trabajo le estamos dedicando esfuerzos negociadores en el marco, como les decía, del diálogo social, y confío que pronto le podamos ofrecer también los primeros resultados. No se valora igual el trabajo que hacen mayoritariamente las mujeres que el trabajo que hacen mayoritariamente los hombres. Es así y tenemos que ver las causas para poder cambiarlo. Con las medidas referidas a la igualdad retributiva y con aquellas que por primera vez en nuestro país detallen el contenido de los planes de igualdad, dándoles un carácter negociado que los eleva como documentos al nivel de convenio colectivo, si me permiten esta imagen para visualizar la importancia que le damos, avanzamos de una forma que nos sitúa en la mejor disposición para estar
en esta recuperación justa y que avanza incluso previsiones europeas referidas a esa directiva en materia de igualdad salarial que se está discutiendo a nivel europeo. Saben ustedes que ese debate está ahí, cuyos alcances previsiblemente sean más cortos que esta modesta normativa nuestra, ¿no? Porque es novedosa y es de justicia social, pero es modesta. Como saben, mejorar la calidad y la igualdad en el empleo también implica mejorar las posibilidades de acceso de las mujeres al mercado laboral, especialmente de aquellas mujeres que parten de una situación de desventaja por razón de clase, de raza o por ser víctimas de la violencia machista, y también luchar contra la feminización de la pobreza y los suelos pegajosos, de los que también hablamos cada vez que tenemos ocasión para ello. Permítanme, por eso, mencionar compromisos muy concretos del acuerdo de Gobierno que tienen que ver con estos suelos pegajosos y no solo con los techos de cristal, que sí los conocemos más, ¿no? Algo que, como saben, les decía, es prioridad para este Ministerio. Hemos iniciado, y esto me alegra decirlo porque también considero de forma personal que es una situación de justicia, hemos iniciado el proceso de ratificación del convenio 189 de la OIT y vamos a pelear la dignificación plena de las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar que han sufrido especialmente esta crisis pandémica y a las que sabemos y reconocemos que no llegamos a tiempo, ¿no? Aunque les diéramos luz a una prestación histórica, al subsidio extraordinario que incluía el escudo social, pero no llegamos a tiempo. La situación de las trabajadoras domésticas, de las temporeras también, no sé si hay alguna andaluza o en la sala, pero saben que también la situación de las temporeras, que en su mayoría son migrantes, también lo sufren. La situación también de las mujeres solas, de las familias monoparentales, que en su mayoría, en un 80%, están encabezadas por mujeres, son realidades que debemos seguir abordando conjuntamente con otros actores de Gobierno, en este caso concreto con dos actrices muy importantes como son la ministra de Derechos Sociales y la vicepresidencia tercera en el ámbito de sus competencias. Y quiero referirme ahora a esa cara B de lo laboral que debemos dejar de ignorar en el diseño de Estado, y es lo relativo al ámbito de los cuidados. Hemos sido muy incisivas con esto desde que llegamos al Ministerio, un mes y medio antes de saber que una pandemia nos iba a caer encima y que lo iba a cambiar absolutamente todo, ¿no? Y al final esa situación precisamente lo que ha hecho ha sido reforzar ese posicionamiento político que tenía el Ministerio de Igualdad, que tiene que ver con hacer frente a la crisis de los cuidados. Puedo compartir con ustedes, y esto también se lo cuento porque sé que les puede interesar territorialmente bastante, la satisfacción de saber que antes de que se acabe este mes todas las comunidades autónomas van a recibir el 50% de los fondos que les corresponde para el plan Corresponsables. Esa nueva política pública que, como saben, siempre le decimos política semilla, que aspira a que vayamos avanzando para garantizar el derecho al cuidado en España, facilitando la conciliación de las familias con hijas y con hijos de hasta 14 años, al amparo también de la Ley de Igualdad. Si algo hemos reiterado durante todo este tiempo, durante la pandemia específicamente, lo ha hecho la ministra, lo he hecho yo también y todas las dirigentes del Ministerio de Igualdad, es que las instituciones llegamos tarde y el Gobierno llegó tarde durante la pandemia para atender a la realidad de tantas familias y especialmente de tantas mujeres que se vieron sin escuelas, que se vieron sin abuelas y sin abuelos, con teletrabajo, con los niños, con las niñas, con la casa, con todo encima, sufriendo una situación de agobio y de sobreesfuerzo brutal. Llegamos tarde, eso es así, pero porque la deuda de los cuidados que la sociedad tiene en su conjunto es absolutamente histórica. No se va a poder solventar en unos meses lo que no se ha hecho en toda la historia del Estado social de nuestro país, pero insisto, estoy muy orgullosa de que por primera vez haya una política semilla que aspire a ser una política que nunca más se vaya y que garantice el derecho al cuidado. Es la primera vez que pasa, y estoy muy orgullosa de que este Ministerio lo haya impulsado. Por eso, en los presupuestos generales del Estado creamos ese plan corresponsable que ya les conté, con la intención de que el Estado y que las administraciones autonómicas comencemos a saldar esa deuda y que lo empecemos a hacer conjuntamente. Es lo que hace de nuestro programa un hito histórico, pese a su modesta, también fui muy sincera con esto, pues, su modesta partida económica, ¿no? En su primer año van a ser 200 millones de euros, de los cuales 190 son para transferencias directas a las comunidades autónomas y
insisto, aunque sean modestas, van a dar por primera vez al cuidado de niños y niñas la posición que se merecen. Saben que los cuidados van mucho más allá, que no hablamos solamente del cuidado a menores y que hablamos también de la dependencia, que hablemos también de los mayores. Pero esas son competencias que corresponden a otros ministerios y que también están avanzando, pero no había ninguna política pública para el cuidado de niños y niñas. Ofrecer una respuesta pública a la responsabilidad del cuidado, que históricamente ha recaído sobre las mujeres, supone un paso más en la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres. Asimismo, también, y esto es importante, generar empleo digno y de calidad en el sector de los cuidados, además de un avance en la igualdad de género y en los derechos de las mujeres, supone crecimiento económico en un momento en el que la precariedad está instalada en muchos hogares. El plan corresponsable se va a centrar durante este primer año en uno de los ámbitos, como les decía, en los que apenas existe desarrollo de servicios y de prestaciones, como es el cuidado de niños y niñas hasta 14 años. Y para ello, las comunidades autónomas, esto lo hemos elaborado y desarrollado en continua conversación con todas ellas, las comunidades van a desarrollar 3 de los 5 ejes de actuación previstos. Los 2 relativos a la sensibilización y estudios son los que vamos a ejecutar directamente desde la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, que sabe que son esos 10 millones restantes del 200 del monto total. Y las comunidades autónomas van a tener que especificar y crear las bolsas de cuidado profesional que van a poder atender en domicilio o también van a poder elegir si prefieren habilitar espacios que se puedan prestar a ello, como pueden ser los colegios, los polideportivos, centros culturales. Bueno, las comunidades autónomas van a decidir para poder prestar el servicio y llegar a más gente. Van a tener que centrarse también en la creación de empleo de calidad. Uno de los puntos acordados con todas las comunidades autónomas es que este plan sirva para el reconocimiento, la certificación de la experiencia que durante tantos años las mujeres han adquirido en materia de cuidados, pero en el mercado B, de forma extraoficial, y esto tiene que ser un plan que también ayude a que esas mujeres se incorporen al mercado laboral y que les ayude a transitar de lo informal a lo formal. Quiero aprovechar desde aquí, porque de verdad no me canso de decirlo, porque es que creo que es la única forma, y esto quizás pues desde un ministerio es cuando se aprende, ¿no? Y con toda la humildad lo digo. Llevábamos meses trabajando de la mano con las comunidades autónomas y quería trasladarles que en muchos temas, pero sobre todo en el tema de la corresponsabilidad, ha habido plena unanimidad. Estábamos absolutamente todas de acuerdo en que esto tenía que salir adelante y que lo tiene que hacer de la mejor forma posible. Sabíamos que esta era una deuda histórica y las propias comunidades autónomas nos trasladaban la necesidad de dar solución a esta demanda de la ciudadanía. Y quiero por eso aprovechar que ustedes son representantes territoriales, y una vez más lo digo, para agradecerle a todas ellas. No ha habido ni una sola comunidad autónoma, independientemente del color ideológico, que haya estado en contra o a medias tintas con esto. Están todas, les insisto, muy implicadas y trabajando muy de la mano de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, así que a todas ellas gracias. Pretendemos que el plan corresponsable sea una política pública que se consolide, ya les decía, y que facilite la vida cotidiana de las familias de este país, y que también, y esto también supongo que les interesará especialmente, quiere prestar especial atención a las vidas de las familias en el ámbito rural. Este es otro de los centros que vertebran el plan corresponsable y que me parecía importante resaltar. En esa España vaciada históricamente de recursos y de servicios públicos, se necesitaba algo así. Así que les pido, señorías, en ese sentido que ustedes participen y aporten también en el proceso de reflexión que permita mejorar y enriquecer en este primer año de implementación el plan corresponsables, porque va a ser fundamental. Hemos ido muy rápido porque sabíamos que la situación de la pandemia había puesto en una situación de urgencia la respuesta a este problema, así que estamos en fase de construcción con las comunidades autónomas constantemente, con el fin de que el año que viene, para el 2022, los presupuestos sean más y además el plan esté muchísimo más detallado y más desarrollado. Les decía con toda la humildad, además, que la partida es modesta, son 200 millones que van a poder atender a muchas familias, pero que no soluciona el problema estructural de los cuidados. Esto es así y yo lo reconozco con total naturalidad. Por eso hemos tenido también que acordar con las comunidades autónomas quiénes van a ser las familias que prioricemos a la hora de poder acceder a los servicios, ¿no?
teníamos que hacerlo y así ha sido. Vamos a poder poner encima de la mesa la necesidad que tienen las familias más vulnerables y por eso vamos a permitir que el servicio sea más accesible para mujeres solas, para mujeres que son cabeza de familias solas, para víctimas de violencia de género, para familias donde hay además otra carga de cuidados, como puede ser también que haya una persona dependiente o un mayor, para mayores de 45 años y luego, por supuesto, también el nivel de renta se ha tenido en cuenta, pero en el último lugar, ¿no? Hemos podido poner a las familias más vulnerables en este sentido en la cabeza del servicio. En definitiva, ven ustedes, y ya voy terminando con este eje, que tenemos desplegada una doble vía de actuación en la que no quiero dejar también de nombrar el papel activo que ha tenido el Instituto de las Mujeres para garantizar, entre otros, la perspectiva de género en la regulación del trabajo a distancia, en la ley famosa del teletrabajo, en la elaboración de la ley de tiempo corresponsable, que ahora mismo está en fase de desarrollo y que esperemos que en otoño ya comiencen sus trámites. Esto es importante también resaltarlo como uno de los ejes fundamentales de trabajo del Ministerio de Igualdad, porque es algo invisible, que no se ve, pero que requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo y la dedicación de muchas funcionarias, en concreto del Instituto de las Mujeres, ¿no? Siempre aportando la perspectiva de género en todas las iniciativas de gobierno que salgan, absolutamente en todas. Por ejemplo, están trabajando estrechamente, y esto es algo que quería poner en valor, una línea, un eje de acción basado en el ecofeminismo, que ya sabemos que tiene que estar también en el centro de nuestras actuaciones públicas, asesorando y trabajando de la mano con el Ministerio de Transición Ecológica para que todos los planes que lleven a cabo tengan siempre la perspectiva de género dentro. Así que aprovecho el momento para agradecer al Instituto de las Mujeres, también para despedir oficialmente a la directora del Instituto de las Mujeres, Beatriz Jimeno, que como saben ya no se hace cargo del instituto, pero sí para celebrar y presentarles también a Antonia Morillas como la nueva directora, entre cuyas tareas fundamentales se encuentra precisamente la elaboración, que también es algo que está pendiente, la elaboración de un plan estratégico de igualdad de oportunidades. Un plan del que saben que carecemos desde el 2016, cuya aprobación se prevé para el segundo semestre de este año y que les adelanto que va a cambiar de nombre y que se va a llamar Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres para 2021-2025. Y ya termino este eje en los mismos términos en los que comencé, avanzar en la igualdad de mujeres y hombres, en la garantía para las mujeres de poder disfrutar efectivamente de los mismos derechos y en hacer del cuidado de todas las vidas un principio orientador de nuestra organización social y económica, exige no solo un cambio de valores culturales, exige sobre todo políticas corresponsables que redistribuyan la riqueza a todos los trabajos y tiempos entre mujeres y hombres, hogares, instituciones y mercados. A continuación voy a detallar algunas medidas relacionadas con el eje de las políticas de reconocimiento y respeto a la diversidad, que nos parece un eje menos visible, pero muy fundamental dentro de la acción del Ministerio de Igualdad. En la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género somos muy conscientes del momento vulnerable y convulso que vivimos como sociedad. Por un lado, la pandemia, ya hemos hablado de ello y todavía está presente, ha significado mayor vulnerabilidad para colectivos que de por sí ya tenían una posición más vulnerable que los demás, pero también somos conscientes, y esto nos preocupa muchísimo, de que los consensos ya alcanzados en nuestra sociedad, como el reconocimiento y la aceptación de las realidades diversas que conforman España, están siendo cuestionados desde posiciones que están fuera del marco de los derechos humanos y, por lo tanto, claramente de nuestra Constitución. Así pues, las políticas de igualdad de trato y las referidas al colectivo LGTBI se revelan más necesarias que nunca, si ustedes me lo permiten. En este contexto, una de las funciones más relevantes de la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial, que tiene también, precisamente por esto que les contaba, dura tarea política por delante, es informar, sensibilizar, promoviendo la igualdad de trato y no discriminación. Y me gustaría poner en valor esta competencia porque desde esta dirección general se han emprendido muchas acciones, insisto, en un contexto político en el que el racismo está, los discursos de odio están, y con lo cual la convierten en más necesario que nunca, ¿no? Por ejemplo, ha hecho un estudio que me parece especialmente importante y que además es simbólico en este momento, que por primera vez se ha hecho en España, porque no se había hecho nada parecido, titulado «La aproximación a la población africana y afrodescendiente en España, identidad y acceso a derechos».
Y con este análisis no solo cumplimos con el principio de autorreconocimiento y autoidentificación conforme los compromisos internacionales, sino que ahora sabemos cómo se identifican estas personas afro y damos un paso en la superación de los discursos que extranjerizan a buena parte de nuestra sociedad y las criminalizan de partida, ¿no? Esta investigación fue además presentada en la Semana Antirracista, una semana que llevó al desarrollo de debates muy intensos, donde se debatió temas como la confianza o la poca confianza más bien que las víctimas tienen en las instituciones, de las víctimas de discriminación racial, o la dificultad de las personas racializadas para poder acceder, por ejemplo, a la vivienda, ¿no? Todos esos asuntos han sido asuntos clave en todas las políticas que estamos emprendiendo para luchar contra los estereotipos y los prejuicios racistas. Y quiero puntualizar que es la primera vez que desde un organismo oficial del Estado se promueven incluso unas jornadas de estas características. Puede parecer, ¿no?, que al lado de toda la actividad normativa o los planes que incluyen grandes presupuestos esto es menor, pero no lo es, ¿no? Sin duda, la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial está cumpliendo con su objetivo de poner en el centro la dignidad, la tolerancia y la igualdad de todas las personas. Y son la clave para el presente y el futuro de las personas africanas, afrodescendientes, afroespañolas, también del pueblo gitano, asiáticas, árabes, migrantes y, en consecuencia, fundamentales para la sociedad española en su conjunto. Siguiendo con los estudios, me gustaría destacar la realización del informe autónomo e independiente sobre la percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas en 2020, que es producto del esfuerzo, además, del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, cuyas funciones de secretaría recaen sobre la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial. Este estudio ha desvelado algunos retos que tenemos por delante como sociedad. Por ejemplo, ha confirmado que en España tenemos un problema de acceso a la vivienda. Sabemos perfectamente que el problema de acceso a la vivienda es colectivo, pero sobre todo ha señalado que esa cuestión adquiere una mayor gravedad para diferentes sectores de la población. La tasa de discriminación racial en el ámbito del acceso a la vivienda se sitúa en un 31%. Esto es una barbaridad y son datos de los que no se habla, ¿no? Porque siempre quedan en el último plano, al final del discurso, y me parece muy importante. Esto supone un aumento de 15 puntos porcentuales respecto a la edición anterior del último estudio. Una barbaridad, les insisto. En todo caso, existen realidades todavía más duras, si cabe, de las que debemos hablar y que tenemos que poner sobre la mesa también para que ustedes puedan atinar y aportar desde su responsabilidad. Determinados sectores de la población, migrante y no migrante, se encuentran en una situación de vulnerabilidad enorme respecto al acceso a la vivienda, pero también en el acceso de las personas migrantes a todos los servicios que viven en el campo, que trabajan en el sector agrícola o de aquellas que trabajan en el empleo informal, por ejemplo. Son seguramente conocedoras de esta situación y no me voy a extender mucho, pero muchas de estas personas son víctimas de explotación y viven en asentamientos en condiciones muy contrarias a las condiciones de salud para vivir en condiciones dignas, con falta de agua, con falta de electricidad, de luz, de calefacción. Y por eso una de las prioridades de la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial es remover de arriba abajo, darle una vuelta a todos los factores sociales, a todos los factores económicos y políticos o administrativos que están llevando a estas personas a vivir en esta condición de violación sistemática de los derechos humanos. Esto es una vergüenza como país que esto exista y, desde luego, todos los organismos internacionales que hacen visitas a nuestro país para cotejar la situación nos señalan por esto, ¿no? Esto es una de nuestras vergüenzas y tenemos que trabajar duramente para erradicarlas. Este fue, de hecho, el propósito de la visita de la directora de la Dirección, Rita Bosao, a los asentamientos de la provincia de Almería, y estamos en esa tarea de obtener información para poder hacer un diagnóstico en temas laborales, educativos, de acceso a la vivienda, de salud, de trata de personas, en el acceso a los servicios municipales o sobre la problemática del transporte, ¿no? Son cuestiones más que relevantes para abordar situaciones tan graves y urgentes como las que les estoy trasladando. Y en ese mismo sentido, el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica está elaborando una recomendación con ese mismo propósito y, en cuanto lo tengamos hecho, por supuesto, lo pondremos a disposición por si también puede ayudar a las políticas que impulsen desde esta Cámara.
Y, señorías, quería aprovechar mi comparecencia para señalar que una de las funciones más importantes que desarrolla el CEDRE, y esto de verdad se los pongo encima de la mesa, no como parte de un discurso, sino para que también lo interioricen y lo difundan, es la asistencia y la orientación a las víctimas de discriminación por origen racial o étnico. Tengamos siempre presente que existe un teléfono gratuito para todas las víctimas. Ese teléfono es el 920 30 41, 920 30 41. Y es que los datos de los que disponemos nos dicen que hay muy poca gente que haya sufrido discriminación racial o étnica que finalmente tome ese teléfono o que haga algo o que dé un paso para buscar ayuda también en las instituciones, porque hay una desconfianza brutal en las instituciones y en que estemos aquí para hacer algo, ¿no? Así que, por favor, necesitamos hacer que ese teléfono sea más conocido y que pueda servir de verdad para cualquier víctima y para estar al otro lado. Y, finalmente, insisto de nuevo en que España llega tarde al establecimiento de un marco político y jurídico que garantice la igualdad de trato y la no discriminación. Desde el año 2000, que se aprobó la Directiva 2000/43, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, aún no se ha traspuesto desde el 2000, aún no se ha traspuesto al ordenamiento jurídico español adecuadamente, ¿no? 21 años después tenemos la responsabilidad de agilizar el debate y la aprobación de la ley, que será el mínimo común normativo del derecho antidiscriminatorio español, y para que el Ministerio de Igualdad confía que el trabajo de estas cámaras sirva y mucho. La propuesta de ley que hay es una propuesta de mínimos que puede ser ampliada, que puede ser desarrollada muchísimo más, y para eso confiamos en esta Cámara y también en la del Congreso de los Diputados, porque hay que afinar un poquito más. Y a continuación dedicaré un tiempo al trabajo de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, pero saben, primero me gustaría recordar, porque lo saben perfectamente, que ayer, 17 de mayo, fue el Día Internacional contra la LGTBI-fobia, y tal y como hizo la ministra de Igualdad en el día de ayer, yo como Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género y en esta comisión quería referirme al compromiso firme del Gobierno de España con la lucha contra todo tipo de discriminación, también al colectivo LGTBI. Los poderes públicos tenemos la responsabilidad de hacer frente a la homofobia, a la transfobia, a la bifobia. Este debe ser un deber que adquiere mayor importancia y resulta más urgente si además reparamos en el incremento de denuncias de delitos de odio, que ha incrementado profundamente, donde la orientación sexual, la identidad de género aparecen como la tercera causa de delitos de odio denunciados en España. Es la tercera causa de delitos de odio denunciados en España, y este deber resulta obvio si observamos el aumento, como les decía al principio de este bloque, de la intolerancia, de la discriminación o de la persecución a personas LGTBI en países vecinos, con casos recientes de terribles asesinatos directamente a jóvenes LGTBI, y donde España siempre se ha situado a la vanguardia, es de justicia reconocerlo, a la vanguardia de los derechos LGTBI. Y, como decía antes, cuando la realidad diversa de las personas que conformamos España se cuestiona, se invisibiliza, se ningunea, se discrimina, las políticas LGTBI, esta demanda histórica, se revelan como más necesarias que nunca, ¿no? Por eso estoy segura de que lo que comentaré a continuación será bienvenido para todos. Desde la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI continuamos desarrollando el paquete normativo que establecerá un marco legal adecuado para la prevención, eliminación y reparación de todas las formas de discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales, así como el impulso de la aplicación transversal del principio de igualdad de trato de las personas LGTBI y la garantía específica de la autodeterminación de género. Desde hace meses saben, porque creo que además ha sido un debate no voluntariamente en los medios de comunicación, muy mediático, desde hace meses no hemos dejado de trabajar en la ley LGTBI y en la ley trans, y lo hacemos cumpliendo con el acuerdo de gobierno de coalición. Desde el inicio de la legislatura hemos insistido en que el Ministerio de Igualdad es de absolutamente todas, es para que seamos quienes queremos ser, lesbianas, gays, bisexuales, trans, no binarias, lo que queramos ser. Nuestro compromiso es con las personas y con sus derechos humanos, y los textos de las proposiciones de ley
LGTBI que ya conocen, se han trabajado y se han impulsado desde la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, han sido enriquecidos y desarrollados por la Mesa de Trabajo por los Derechos Trans, conjuntamente con la práctica totalidad de las asociaciones de los colectivos que trabajan por los derechos de las personas trans y con personas trans expertas en diferentes disciplinas. La futura ley trans, porque estoy convencida de que finalmente será ley, por un lado, regula el procedimiento de rectificación registral del sexo de las personas trans, eliminan los requisitos patologizantes y los adecúa a las últimas recomendaciones que establecen diversos organismos y jurisprudencias internacionales. Y, por otro lado, incluye una serie de medidas importantísimas antidiscriminatorias para frenar el odio en diferentes ámbitos como el sanitario, el educativo, el mundo del deporte o en las propias instituciones. Y, finalmente, quiero hablar del Consejo de Participación de las Personas LGTBI, la creación de un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Igualdad a través de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, cuyas funciones de secretaría ejerce la subdirección de esta misma Dirección General, que es algo a poner en valor. Actualmente saben, porque además ha sido un nombramiento reciente, que la presidencia del Consejo está en manos de Marina Echevarría Sáez y así va a ser durante los próximos 3 años. Desde el Ministerio de Igualdad trabajamos desde la interseccionalidad, una propuesta que no es solo académica, sino que es una urgencia. La interseccionalidad es una urgencia, la urgencia de dar respuesta desde la política pública a la situación de personas concretas que, siendo tremendamente vulnerables y atravesadas por múltiples desigualdades, no pueden caer nunca más en los vacíos de las agendas sociales y políticas. Nuestro reto, compromiso y deber es el de crear herramientas útiles de política pública para dar respuestas complejas a la singularidad y particularidad de las personas racializadas, las personas migrantes, las personas del colectivo LGTBI, y en ello estamos. Lo saben de sobra, en ello estamos. Y ya voy acabando con el último eje, el eje dedicado a la acción que tiene este Ministerio en el ámbito internacional. Voy a compartir con ustedes algunos eventos recientes y futuros de especial trascendencia. Como saben, la apuesta por una política internacional feminista interpela al conjunto del Gobierno en su totalidad. La defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas no es un asunto que se quede dentro de las fronteras de este país, y por eso tenemos que poner el foco también en lo que está pasando a nuestro alrededor. Durante esta primavera saben que han tenido lugar 2 eventos muy importantes en los que hemos participado por esa agenda internacional. Me refiero a la CSV, que cada año organiza Naciones Unidas en Nueva York. Este año ha tenido que ser un poco diferente, y al encuentro del Foro Generación e Igualdad, celebrado en México en los últimos días de marzo. Saben perfectamente que el Foro Generación e Igualdad es un evento virtual organizado por ONU Mujeres junto con los gobiernos de México y Francia, y a finales de junio, dentro de muy poquito, en París, va a tener lugar el lanzamiento oficial y se va a iniciar un camino de 5 años en el que el objetivo es impulsar avances en igualdad de género en diferentes ámbitos de actuación. España, saben además, que colidera este año la Coalición de Acción de Justicia y Derechos Económicos, que es uno de los ejes en los que se organiza el conjunto del foro, y donde nuestras políticas que les contaba antes de redistribución de la riqueza, de los usos del tiempo y de los cuidados, pues van a estar muy presentes. Esto lo estamos haciendo, evidentemente, en colaboración con el Ministerio de Exteriores, como no podía ser de otra forma, y junto con ellas venimos desarrollando un importante trabajo para la elaboración de los documentos que fijarán los compromisos de los países, los agentes de la sociedad civil y el movimiento feminista en torno al avance de derechos de todas las mujeres y niñas. En consonancia con la política que también estamos desarrollando de puertas para adentro, nuestros esfuerzos se han concentrado especialmente en revitalizar la apuesta por el trabajo decente y por el impulso, dignificación y reconocimiento de la economía de los cuidados. Como les decía, entendemos, como venimos diciendo desde enero de 2020, y hace un año casi medio, que el eje de redistribución de la riqueza, del tiempo y de los cuidados es fundamental para el avance de la igualdad. El evento de París, que se va a celebrar entre el 30 de junio y el 2 de julio, si no me equivoco, dará inicio a un periodo que tiene la vista puesta también en que el año 2030 haya supuesto la consecución y el avance definitivo de la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde el Ministerio de Igualdad consideramos que este foro
con el que se conmemoran además los 25 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, debe ser el reto de la política internacional feminista de esta generación, impulsando una agenda y persiguiendo unos objetivos que ayuden a transformar definitivamente las vidas de tantas mujeres y niñas en todo el planeta. Cuento con esta Cámara, al igual que con el resto de las administraciones públicas, pero también con la sociedad civil y muy especialmente con el movimiento feminista para este impulso global a la igualdad que nos recuerda la imposibilidad de lograr la justicia solo en una parcela o en un país o en un área y que nos obliga a abordar los retos globales en espacios multilaterales para alcanzar esa justicia. Creo que en este contexto de pandemia en el que todavía vivimos es más evidente que nunca la relevancia del análisis y la agenda feminista en relación con los grandes retos que todas las sociedades debemos abordar relacionados con la transformación del mundo del trabajo, con la digitalización y los empleos del futuro, con el cambio climático y con la imperiosa necesidad de situar en el centro de las acciones de gobierno la sostenibilidad de la vida desde una clara perspectiva feminista. Y ahora sí que sí, porque seguramente me he alargado demasiado, acabo, señorías, como he comenzado, reiterando la necesidad de que en el seno de esta comisión y de esta Cámara seamos capaces de llegar a acuerdos, que seamos capaces de llegar a consensos, como siempre se ha hecho, como estamos haciendo con las comunidades autónomas en la lucha por la igualdad y contra las violencias machistas. Somos conscientes de que el reto es enorme, como también es la responsabilidad y lo que la sociedad nos exige a todas y a cada una de nosotras como representantes públicas. No tengan ninguna duda de que la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, el conjunto del Ministerio, pero en concreto hablo por mí, por esta Secretaría de Estado, está ahí para caminar con todas ustedes y hacer un camino que además sabemos, porque no podemos permitirnoslo hacer solas, ¿no?, sino de la mano de los movimientos sociales, que son el verdadero motor de los cambios que esta sociedad necesita y, en ese caso, del movimiento feminista. El feminismo, a diferencia de ese imaginario reaccionario de lo común al que algunos nos quieren devolver, un imaginario en realidad que es profundamente excluyente, privatizador y clasista, que deja a las más vulnerables siempre detrás y especialmente a las mujeres fuera del sistema, apela a una comunidad de cuidados mucho más amplia e inclusiva, revirtiendo el uso del poder que algunos han hecho y que lamentablemente en lugares como mi tierra, aquí puedo decir abiertamente lo de mi tierra de procedencia, siguen haciendo, ¿no?, de las instituciones públicas, y recordando ese Cádiz que me vio nacer y al que echo de menos, y ese espíritu feminista de mujeres como Amalia Cabria, que decían que las mujeres no queremos ni pedestales ni cadenas, sino justicia y nada más, ¿no? De eso se trata la existencia de este ministerio, la existencia de esta comisión, y espero de verdad que con los aportes que puedan ustedes hacerme ahora también podamos afinar más y mejor. Insisto que estoy contenta porque, a pesar del señalamiento continuo al Ministerio de Igualdad, cuando sales de lo mediático y aterrizas y te metes dentro, el trabajo mano a mano con las comunidades autónomas de cualquier signo ideológico está siendo exquisita, y estamos trabajando de la mano y sacando adelante muchísimas cosas que van a ser un antes y un después en materia de igualdad en este país. Nada más, muchas gracias. Siento la extensión, me parecía un poco de justicia contaros con detalle todo lo que estábamos haciendo, y quedo, por supuesto, abierta a sus comentarios, a sus preguntas y a sus dudas. Muchas gracias.